hablando de Genarco García Luna, fíjese que Eduardo Ruiz Gili explotó con uno de sus ayudantes ahí en los espacios que tiene precisamente en la Cova de los Malandros, luego de que este personaje pues defendiera al malandro espurio y sumamente nefario de Felipe Calderón ante la sentencia del narcotraficante Genaro García Luna a 38 años de prisión. Esto fue lo que ocurrió. Mejor le paró. Entonces, a ver, el decir que Felipe Calderón necesariamente tenía que saber que Genaro García Luna estaba en estos roles, no necesariamente. Porque entonces vamos a hablar de todos los presidentes. Estamos hablando de Calderón. No, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que él no se daba cuenta del estándar de vida que ya tenía el señor García Luna, con sus casas, etcétera, etcétera? De elemental. Un cuate que nunca trabajó en la iniciativa privada, siempre fue un burócrata, y de repente tiene unas casototas valuadas en millones de dólares. Si eso no se dio cuenta el presidente, pues es o bruto o no quiso verlo. Perdóname. Tú te das cuenta cuando alguien está teniendo ingresos superiores a lo que es su sueldo. No es creíble. Por favor. A ver, yo nada más él va a defender a Calderón. Todos los que hemos participado alguna vez en el nivel que sea en el gobierno sabemos cómo se maneja la información. Es imposible que un presidente de la República no tenga indicios, información, y además te lo voy a poner así en términos políticos. Se brillan entre los enemigos que hay dentro. Tuvo que haber otros secretarios, gobernadores, independientemente de la de él, que le fueron a platicar aguas con esto. Ahora, ¿por qué está tan desesperado Felipe Calderón? Porque la sentencia de García Luna es una sentencia para él. En términos prácticos, la reseña de su sexenio... Era su secretario de Seguridad Pública, su mano derecha, el hombre fuerte del sexenio. Cada vez que en el futuro alguien hable del sexenio de Calderón, el primer argumento, puedo equivocarme, va a ser la sentencia de García Luna, que se la lleva a él una parte, no jurídicamente, pero sí moralmente, porque eso se llama traición. Y en cuanto a la estrategia, no le puedes echar la culpa a un hombre en cuanto a su estrategia. El culpable de lo que estamos viendo es el crimen organizado. No, el culpable, no me digas ya estás que como Calderón. No fue culpa mía, fue culpa de la delincuencia organizada. Violamos los derechos humanos, no fue culpa del ejército, fue culpa de los delincuentes. No, señor. Terminó Calderón pidiendo... El problema empezó con una guerra estúpidamente declarada que cuando yo se lo dije en su época a Felipe Calderón, pidió que me corrieran. A mí no me vengas a platicar. Una comida, yo le dije, tu guerrita va a fracasar totalmente. Y se enojó tanto que pidió mi cabeza. El gran defensor de la democracia. ¿Ok? Por medio de sus compinches, algunos de los cuales creyeron que podían hacer a Xochitl presidente. Antes de la estrategia, había evidencia, los montajes, Florán Cassés, los zodiacos. Sí. A ver, antes de ser secretario, García Luna ya tenía un expediente bastante complicado. El montaje de Florán Cassés, por favor. Eso ya, mira. No, pero eso no se lo vas a imputar al presidente. No, pero a García Luna. García Luna. ¿Y cómo lo hace secretario de Seguridad? Pues no lo hagas secretario de Seguridad. ¿Cómo es con eso? No, es que de verdad es indefendible, los dos. Calderón y García Luna, los dos. De verdad. Oiga, perdón que eche el agua, don David. Ahí lo tiene de ayer. ¿Me puede, por favor, retomar las declaraciones hace algunos años del jefe, así le dicen, yo no creo que sea jefe de nada, pero del cachetón del puro, Diego Fernández de Ceballos, con Chayusén Uresti, cuando todavía trabajaba en Milenio, bueno, trabajaba entre comillas. ¿Me puede retomar eso? Porque de verdad, puede ser, efectivamente, señoras y señores, equipo en esto, don David, puede ser que en el caso de Marco Cortés y de Ricardo Anaya sea un mero diferendo y encuentro enemistoso entre dos facciones distintas del Partido de Acción Nacional que ya se han dado sus encontronazos en otros momentos. O sea, se entiende perfectamente que Marco Cortés, Ricardo Anaya le echen tierra a Calderón, porque se le han pasado echándose caca. De hecho, ¿qué tierra? Caca desde hace años, ¿no? O sea, la facción de Marco Cortés, destructor del PAN, y de Ricky Riquín Canallín, Ricardo Anaya, es evidentemente ajena a la facción de Felipe Calderón. Ya, eso ha quedado muy, muy claro. Y se entienden, estos son diferendos políticos, enfrentamientos políticos, bla, ¿no? Pero en el caso de Diego Fernández Ceballos, aquí estamos escuchando al Partido Acción Nacional. Este es el Partido de Acción Nacional revisando lo que hizo Felipe Calderón. Claro, habrá los amantes del pasado que son aún más fachitos, que quisieran seguir viendo sangre y etcétera, que aman a López, no a López Obrador, que aman a Felipe Calderón. Estaba pensando en el presidente López Obrador porque pues fue a él el que le hicieron el fraude, ¿no? Y por eso terminamos con este sangrerío, por el fraude que le hicieron en 2006 al entonces candidato
ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero habrá quienes estén todavía esperanzados en un regreso de un Felipe Calderón y que lo quieran por ahí. A mí me parece que el común denominador del panista, en la mayoría de los panistas, ven a Felipe Calderón pues, como un espurio, violento, un tipo con muchos cuestionamientos, con muchos contrastes, que pues ahora se le comprobó tenía un verdadero narcogobierno, él, ¿no? Y esta voz que va a escuchar usted a continuación es la voz de un verdadero panista que pues no puede justificar lo injustificable. Esto es de hace tiempo, ¿eh? Un asunto verdaderamente grave y escandaloso internacionalmente, que al primero que le pega en el eje es al gobierno de Calderón en cuanto a su política de seguridad, y en segundo lugar, que mucho favorece a la discursiva del presidente López Obrador, que todo lo que se hizo en el pasado fue corrupción. Calderón es responsable políticamente y posiblemente en lo judicial. ¿Por qué lo puso? Y es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario. ¿No lo es? Permíteme, voy a concluir. Segundo, y si no lo supo, pues fue un idiota. A ese le cortó por el hermano. Un idiota, un pendejo. Es lo que quise decir, un pendejo, un idiota. Así de sencillo. Bueno, pues a quien ningún chile le embona, como decía precisamente Peña Nieto,